Mi hija le pidió al director del hospital una inyección para que yo no despertara, pero eso ni siquiera fue lo peor. Al tercer día después de mi cirugía, me dirigía al baño cerca del quirófano cuando escuché por casualidad una conversación entre mi hija y el párvulo director del hospital. Las palabras cortaron a través de la puerta entreabierta como cuchillos. Ella ya firmó los documentos de la herencia. Ella dijo: mañana por la mañana, ponle la inyección para que no despierte. Y el 25% es tuyo. Me quedé congelada en el pasillo, aferrada al poste del suero. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, Virginia, la niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara, estaba negociando mi muerte, como si estuviera comprando la despensa en el mercado. Pero entonces escuché algo que hizo que todo fuera 1000 veces peor. La voz del doctor Robles respondió con una calma escalofriante. Esta no es la primera vez que hacemos esto, Virginia, dijo. Nadie sospecha nada cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No era solo la traición de mi propia sangre, era un complot criminal, era un negocio de muerte que ya habían llevado a cabo antes. Ahora déjenme explicarles cómo terminé en ese pasillo. En el instante exacto en que descubrí que mi propia carne y sangre me quería bajo tierra. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Virginia apareció en mi casa con esa sonrisa que siempre llevaba puesta cuando quería algo. Yo estaba en la cocina, preparando tamales, con las manos cubiertas de masa, el vapor llenando la habitación con ese olor a maíz tierno que siempre me recordaba a mi propia madre. Había pasado toda la mañana cocinando porque sabía cuánto le gustaban mis tamales a Virginia. No había venido a visitarme en 2 meses. Mamá, hueles delicioso, dijo, entrando sin tocar el timbre como si todavía viviera ahí. Me dio un abrazo rápido, vacío, y se sentó a la mesa con el celular en la mano. Ni siquiera me miró a los ojos. Hice tus favoritos, los verdes con pollo, le dije, limpiándome las manos en el delantal. ¿Quieres un café de olla? Acabo de prepararlo. No tengo mucho tiempo, mamá. Raúl me está esperando. Vine porque necesito hablar contigo de algo importante. Siempre era algo importante. Nunca era solo para pasar el rato conmigo, para preguntarme cómo estaba, o para recordar los años en que solo éramos ella y yo contra el mundo. Me senté frente a ella, secándome las manos que todavía olían a comino y cilantro. Dime, mija, ¿qué necesitas? Mamá, he estado pensando en tu salud. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos nunca dejaron la pantalla de su celular. Te has estado quejando de dolores de estómago por meses. Necesitas que te quiten la vesícula. Ya hablé con el doctor Robles, el director del Hospital Santa María. Es uno de los mejores cirujanos del país y me debe un favor. Puede operarte la próxima semana. La próxima semana. Todo estaba ya decidido sin pedir mi opinión. No lo sé, Virginia. Las cirugías son peligrosas a mi edad. Además, el dolor no es tan malo. Puedo controlarlo con una buena dieta. Mamá, no seas tan terca. Si no te operas ahora, podría empeorar. Podría convertirse en algo grave. ¿Quieres que pierda a mi madre por tu terquedad? Esa frase me dolió más que cualquier dolor de vesícula, porque sonaba a que le importaba, como si genuinamente le aterrara perderme. Una madre siempre quiere creer que sus hijos la aman, incluso cuando todas las señales gritan lo contrario. Está bien, susurré, si crees que es necesario. Virginia sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio, fue una sonrisa de victoria. Perfecto. Ah, y mamá, hay algo más para que te admitan en el hospital. Necesitan unos documentos. Ya sabes, autorizaciones médicas, información del seguro.
ese tipo de cosas. El doctor Robles me dio estos papeles para que los firmes. Sacó una carpeta gruesa de su bolsa y la puso sobre la mesa, justo encima de las manchas de masa de maíz. Eran un montón de hojas, con letra chiquita y términos médicos que yo no entendía. Deberías explicarme qué estoy firmando. Mamá, son formas estándar del hospital, autorizaciones para la cirugía, hojas de consentimiento. Nada importante. Confía en mí. Confía en mí. Esas 3 palabras que una madre nunca debería cuestionar. Firmé cada página donde Virginia señalaba con su dedo, sin leer, sin preguntar. Firmé porque creía que mi hija me estaba cuidando. Firmé porque pensé que era lo correcto. Sin saberlo, firmé mi propia sentencia de muerte. Una semana después, estaba en el Hospital Santa María, en una habitación privada en el 3er piso. Virginia había insistido en que necesitaba privacidad para recuperarme bien. El cuarto tenía paredes color arena, una ventana que daba a un estacionamiento gris y ese olor a desinfectante que se te mete en los pulmones y nunca se va. El doctor Robles vino a verme la noche antes de la cirugía. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que dejaba ver unos dientes demasiado blancos. Llevaba una bata impecable y un reloj que probablemente costaba más que mi propia casa. Señora Juárez, es un placer atenderla, dijo. Virginia me ha contado mucho sobre usted. No se preocupe, la cirugía es sencilla. Estará de vuelta en casa en menos de una semana. En casa. Qué ironía que usara esa palabra cuando ya habían planeado que yo nunca regresaría. La cirugía fue un martes por la mañana. Recuerdo el techo del quirófano, las luces brillantes que parecían soles artificiales, la mascarilla de oxígeno cubriendo mi rostro, la voz de una enfermera pidiéndome que contara hacia atrás desde el 10. Llegué al 7 antes de que todo se volviera negro. Desperté con un dolor sordo en el vientre y la boca tan seca como el papel. Virginia estaba sentada junto a mi cama, pero no me miraba. Estaba escribiendo en su celular, sus uñas perfectamente pintadas de color coral, golpeando la pantalla con urgencia. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó sin levantar la vista. Tengo mucha sed. Le diré a la enfermera que te traiga agua. Necesitas descansar. El doctor Robles dice que todo salió perfectamente. Perfectamente. Esa palabra también sonaba extraña viniendo de ella. Los 2 días siguientes fueron una neblina de dolor, morfina y las breves visitas de Virginia que duraban exactamente 15 minutos. Raúl vino una vez, se quedó en la puerta, me preguntó cómo estaba con el mismo entusiasmo con el que pediría la hora, y luego se fue. Ninguno de mis otros familiares apareció. Virginia les había dicho que yo necesitaba reposo absoluto, que las visitas estaban prohibidas. Al 3er día me sentí un poco mejor. El dolor había disminuido y podía ponerme de pie con ayuda. Necesitaba usar el baño, pero la enfermera no respondía a mi llamado. Decidí ir sola, arrastrando el poste del suero. El pasillo estaba extrañamente vacío para ser media mañana. Caminé despacio. Cada paso era una pequeña victoria. Pasé por otras habitaciones, escuchando el murmullo de las televisiones, las toses de otros pacientes, el llanto suave de alguien que probablemente acababa de recibir malas noticias. Y entonces, al pasar cerca de la oficina del director, escuché la voz de Virginia. Me detuve. Algo en su tono me obligó a quedarme quieta, a respirar lento y agudizar el oído. Ella ya firmó los documentos de la herencia. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué documentos? ¿Qué herencia? Mañana por la mañana. Ponle la inyección para que no despierte. Y el 25% es tuyo. El mundo dejó de girar. El pasillo empezó a inclinarse.
Me aferré al poste del suero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esta no es la primera vez que hacemos esto, Virginia. Nadie sospecha cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Ahí estaba. La confirmación de que no era paranoia, no era mi imaginación. Mi hija estaba planeando asesinarme y el doctor en el que había confiado era su beliz cómplice. Las piernas me fallaron. Me quedé ahí de pie en ese pasillo vacío, sintiendo cómo cada palabra que salía de esa oficina me enterraba un poco más profundo. Quería correr, gritar, derribar esa puerta y enfrentarlos. Pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la traición. ¿Y estás segura? ¿Ella firmó todo?, preguntó el doctor Robles. Su voz sonaba tan casual, como si estuviera discutiendo el menú de la comida. Completamente segura. Firmó el traspaso de la propiedad, la carta, poder, todo. Mi abogado ya tiene los documentos notariados. En cuanto ella muera, la propiedad pasa automáticamente a mi nombre. 15 millones de pesos, doctor. Es una propiedad inmensa en las afueras, con una casa de estilo colonial incluida. 15 millones de pesos. Ese el valor de mi vida para mi propia hija. El terreno que mi madre me había dejado, donde Virginia había crecido, donde habíamos plantado árboles juntas, donde le había enseñado a andar en bicicleta. Todo eso reducido a un número en una cuenta bancaria. Raúl ya tiene compradores interesados, continuó Virginia. Gente de la ciudad que quiere convertirlo en un hotel boutique. Quieren pagar en efectivo, rápido y limpio. Perfecto, respondió Robles, en Censes. Que es cuando cambian de turno las enfermeras. Menos testigos. Inyectaré cloruro de potasio directamente en su suero. Provocará un paro cardíaco inmediato. Parecerá completamente natural. He usado este método 4 veces antes. Nunca falla. 4 veces antes. Había otros hijos, otras familias, otros ancianos asesinados en este hospital, mientras todos creían que era la voluntad de Dios o complicaciones de la edad. ¿Y la autopsia? La voz de Virginia sonaba preocupada ahora. No habrá autopsia. Yo firmaré el certificado de defunción. Pondré complicaciones posoperatorias. Insuficiencia cardíaca relacionada con la edad. Es lo que siempre pongo. Las autoridades nunca cuestionan mi palabra. He sido el director de este hospital por 15 años. Esmeralda tenía 67 y acababa de ser operada. Todo tiene sentido. Sentí náuseas, no por la cirugía, sino por la facilidad con la que hablaban de matarme. Como si yo fuera una simple transacción, un obstáculo entre ellos y el dinero. Mi hermano no sospecha nada, ¿verdad?, preguntó Virginia. Entonces recordé que tenía un hermano, Esteban, que vivía en otro estado. Él ni siquiera sabía que yo estaba en el hospital. Nadie sospecha nada. Además, tú eres la única heredera legal según los documentos que ella firmó. Tu hermano no podrá reclamar absolutamente nada. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Se estaban levantando. Estaban a punto de salir. Entré en pánico. Si me veían ahí sabrían que había escuchado todo. Tal vez adelantarían el plan. Tal vez esa inyección llegaría esta noche en lugar de mañana. Di la vuelta desesperadamente con el poste del suero y empecé a caminar de regreso a mí. Habitación tan rápido como mi cuerpo recién operado me lo permitía. Cada paso era una agonía. La herida de la cirugía me ardía. Sentía que los puntos iban a reventar, pero no podía detenerme. Llegué a mi cuarto justo cuando escuché que la puerta de la oficina se abría. Me metí a trompicones en la cama. Cerré los ojos e intenté controlar mi respiración agitada y ruidosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura
de que podían escucharlo desde el pasillo. Escuché los tacones de Virginia acercándose. Entró a mi habitación. Me quedé completamente quieta, fingiendo estar dormida, rezando para que no notara el sudor frío en mi frente, el temblor de mis manos debajo de las sábanas. Todavía está dormida, murmuró Virginia. Sentí su presencia cerca de mi cama. Podía oler su perfume caro, ese aroma a jazmín y vainilla que alguna vez me pareció tan elegante y que ahora me revolvía el estómago. Se quedó ahí de pie por varios segundos, que parecieron horas. ¿Estaba pensando en hacerlo ahora mismo? ¿Estaba considerando asfixiarme con la almohada para terminar el plan más pronto? Finalmente, escuché sus pasos alejándose. La puerta se cerró suavemente. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas y no pude detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que sentí que me había arrancado el alma. ¿Cómo había terminado aquí? ¿En qué momento mi hija se había convertido en esto? Recordé las noches en que se enfermaba de niña y yo me quedaba despierta junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente. Recordé las veces que tuve 2 trabajos para pagarle la universidad porque su padre nunca mandó un centavo. Recordé su graduación cuando me abrazó y dijo que todo lo que era me lo debía a mí. Mentiras. Todo había sido una mentira. Miré el reloj en la pared. Eran las 11 de la mañana. Tenía 19, horas antes de que el doctor Robles entrara con Inés a la topo. 19 horas para decidir si me quedaría aquí a esperar la muerte o si iba a pelear. Mi cuerpo estaba débil. Me acababan de operar. Tenía tubos conectados, una herida fresca en el vientre, piernas que apenas podían sostenerme. Pero tenía algo más importante. Tenía la verdad. Y tenía 19 horas. Me senté en la cama lentamente. Cada movimiento era un recordatorio de que mi cuerpo no estaba listo para lo que mi mente necesitaba hacer. Desconecté el monitor de oxígeno de mi dedo. Una alarma empezó a sonar de inmediato. Una enfermera entró corriendo segundos después. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el cabello recogido en una coleta y ojos amables. Su gafete decía Jazmín. Señora Juárez, ¿se encuentra bien? Su monitor se desconectó. La miré fijamente, intentando leer en sus ojos si ella era parte del plan, si sabía lo que Robles y Virginia habían orquestado. Necesitaba confiar en alguien. ¿Pero cómo saber en quién? Necesito hablar contigo, susurré, pero cierra la puerta primero. Jazmín me miró confundida, pero obedeció. Cerró la puerta y se acercó a mi cama. ¿Qué pasa? ¿Tiene dolor? ¿Necesita más medicamento? Necesito salir de este hospital esta noche y necesito que me ayudes. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Mamá, la acaban de operar. No puede irse. Podría tener complicaciones, una infección, una hemorragia interna. Si me quedo aquí, me voy a morir, pero no de complicaciones médicas. Me voy a morir porque mi hija y el doctor Robles me van a asesinar mañana por la mañana para quedarse con mi propiedad. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Esperaba que Jazmín pensara que estaba delirando por los medicamentos, que llamara a seguridad, que me sedara y me dejara ahí a mi suerte, pero no lo hizo. Su rostro cambió. La sorpresa se transformó en algo más oscuro, más profundo. Reconocimiento. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien estuviera escuchando. Cuénteme exactamente lo que escuchó. Y en ese momento supe que había encontrado a la persona correcta, porque en sus ojos no vi incredulidad. Vi algo peor, vi confirmación. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado en ese pasillo, los documentos firmados, la inyección planeada, el cloruro de potasio.
las 4 veces anteriores, los 15 millones de pesos. Cuando terminé, Jazmín se sentó en la silla junto a mi cama, le temblaban las manos. Mi madre murió en este hospital hace 2 años, dijo, con la voz quebrada. Tenía 71 años. Vino para una simple cirugía de cadera. Todo salió bien según el doctor Robles, pero 3 días después tuvo un infarto. Él dijo que fueron complicaciones, que era normal a su edad. Firmó el certificado de defunción esa misma noche. No hubo autopsia. Mi hermana y yo nunca entendimos qué pasó porque mamá estaba muy bien. Se estaba recuperando perfectamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después, mi hermana vendió la casa de mamá, una casa inmensa en el centro. Valía como 20 millones de pesos. Nunca vi un solo centavo. Mi hermana dijo que mamá había firmado documentos dejándole todo a ella antes de morir. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de dolor y rabia compartida. Ayúdame a salir de aquí, le rogué. Ayúdame, madre, y yo te ayudaré a descubrir qué le pasó realmente a tu madre. Jazmín asintió. Mi turno termina a las 10 de la noche. Hay menos personal. Entonces le traeré ropa normal y le desconectaré el suero. Tendrá que caminar hasta el estacionamiento. ¿Cree que pueda hacerlo? Caminaré, aunque tenga que arrastrarme. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo supiera que yo estaba en peligro. Virginia regresó a las 3 de la tarde con Raúl. Entraron a mi habitación con caras falsas de preocupación que me dieron ganas de vomitar. Mamá, ¿cómo te sientes? Virginia se inclinó para besar mi frente. Su aliento olía a café caro y a mentiras. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme, para no gritarle en la cara que lo sabía todo. Cansada, murmuré, manteniendo los ojos medio cerrados. Me duele mucho. El doctor dice que es normal. Te sentirás mejor mañana. Raúl sonrió desde la puerta con las manos en los bolsillos, mirando su reloj como siempre. ¿Mañana? Por supuesto. Mañana no sentiría nada porque estaría muerta. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Preguntó Virginia, pero ya estaba revisando su celular otra vez. No esperaba que yo dijera que sí. Nunca esperaba que yo dijera que sí. No, mija. Vete a descansar. Estaré bien. Está bien. Volveremos temprano mañana. Se levantó rápidamente, claramente aliviada de poder irse. Raúl ya estaba en el pasillo. Te amo, mamá. Te amo. Esas palabras amables que algunas llenaron mi corazón, ahora sonaban huecas, podridas, como una fruta que era hermosa por fuera pero echada a perder por dentro. Se fueron. Escuché sus pasos desvaneciéndose por el pasillo, sus voces susurrando algo que no pude distinguir y luego el silencio. Cerré los ojos y las lágrimas volvieron. No podía controlarlas. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por todos los años que pasé trabajando para darle todo. Lloré por la mujer ingenua que había firmado esos documentos sin leer porque confiaba ciegamente en su propia sangre. Pero después de las lágrimas viene la rabia, y la rabia es mucho más útil que la tristeza. A las 7 de la tarde trajeron la cena. Una sopa aguada que sabía a cartón y una gelatina verde que parecía plástico derretido. No toqué nada. Necesitaba estar alerta. Necesitaba tener fuerzas para lo que venía. Jazmín entró a las 8 para revisar mis signos vitales. Había otra enfermera con ella, una mujer mayor que miraba todo con recelo. Jazmín no me miró a los ojos. Solo hizo su trabajo en silencio y se fue. Entendí el mensaje. Todavía no. Teníamos que esperar. Las 9 llegaron con una lentitud tortuosa. Escuché el cambio de turno en el pasillo. Voces despidiéndose. Pasos apresurados de gente que se iba. El hospital se volvió más silencioso, más oscuro,
como si supiera qué cosas terribles pasaban dentro de sus paredes cuando el mundo dormía. A las 9:30, Jazmín entró. Estaba sola esta vez, cargando una bolsa de tela. Puso el seguro a la puerta por dentro. «Tenemos 20 minutos», susurró. Después de eso, la supervisora hace sus rondas, y si no la encuentra aquí, todas las alarmas van a sonar. Sacó un pants gris, una blusa blanca de manga larga y unos tenis viejos. Son míos. Te quedarán grandes, pero es lo mejor que pude conseguir sin levantar sospechas. Me ayudó a sentarme. El dolor en mi vientre era intenso, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí. Respiré hondo, contuve un quejido y dejé que Jazmín me quitara la bata del hospital. Ver mi cuerpo fue un impacto. La herida de la cirugía era una línea roja e inflamada cubierta de vendajes. Tenía moretones por todas partes debido a las inyecciones y los sueros. Parecía un campo de batalla. «Esto va a doler», advirtió Jazmín mientras empezaba a desconectar el suero. Tenía razón. El ardor cuando sacó la aguja me hizo morderme el labio hasta que sangró para no gritar. Me ayudó a ponerme la ropa. Cada movimiento era una tortura. Levantar los brazos para ponerme la blusa me hizo ver estrellas. Y agacharme para ponerme el pants casi me hizo desmayar. Pero lo hice. Me vestí como si me estuviera poniendo la armadura para una guerra. «Ahora escuche bien», dijo Jazmín mientras me ayudaba a ponerme los tenis. «Vamos a usar las escaleras de servicio. Están al final del pasillo, cerca del cuarto de suministros. Nadie las usa a esta hora. Bajaremos 3 pisos. La llevaré a mi auto en el estacionamiento del personal. Es un auto blanco viejo. No llamará la atención». Y entonces pregunté, «No puedo ir a mi casa. Virginia probablemente esté vigilando la entrada. Tengo una amiga, Raquel. Vive sola en una colonia en las afueras. Ella nos ayudará. Es de confianza, se lo prometo». Raquel, ese nombre encendió algo en mi memoria. Raquel Molina, la que vivía en mi barrio hace unos 40 años. Jazmín asintió, sorprendida. Sí, la conoce. Era mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Perdimos el contacto cuando me casé y me mudé. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Estará feliz de verla ahora. Vámonos. No tenemos tiempo. Me ayudó a levantarme de la cama. Las piernas me temblaban como gelatina. Jazmín puso mi brazo sobre sus hombros y me sostuvo firmemente por la cintura. Pegada a Esdin de esa manera, salimos al pasillo. El corredor estaba en penumbra. Solo una de cada 3 luces fluorescentes estaba encendida para ahorrar energía. Nuestros pasos sonaban amplificados en el silencio. Cada puerta por la que pasábamos parecía esconder ojos que nos observaban. Llegamos al cuarto de suministros. Jazmín abrió la puerta de al lado, la de las escaleras de servicio. El aire que salió olía a humedad y abandono. Estas eran las escaleras que nadie usaba, las que existían solo para emergencias o para que el personal de limpieza moviera sus carritos sin molestar a los pacientes. «Sujétese del barandal», me indicó Jazmín. «Bajaremos despacio, un escalón a la vez». Empezamos a bajar. Cada paso era una agonía. Sentía que los puntos de mi cirugía se estiraban, que algo dentro de mí se iba a romper. El sudor me corría por la espalda. A la mitad del segundo piso tuve que parar. «No puedo, Jazmín, me duele demasiado. Sí, piense en su hija esperando a que usted muera esta mañana. Piense en el doctor Robles preparando esa inyección. Piense en todas las personas a las que mataron antes que a usted. ¿Va a dejar que ganen?». Tenía razón. La rabia me devolvió la fuerza. Seguí bajando, escalón tras escalón, piso tras piso, hasta que por fin llegamos a la planta baja. Jazmín abrió la puerta con cuidado. Estábamos en un pasillo de servicio cerca de la cocina del hospital. Podía oler a comida recalentada y desinfectante industrial.
Había un guardia de seguridad al final del corredor, pero estaba de espaldas, mirando algo en su celular. Rápido, dijo Jazmín. Lleva directo al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Era octubre. Hacía frío y yo solo llevaba esa blusa delgada. Pero ese aire significaba libertad. Significaba que seguía viva. El estacionamiento estaba mal iluminado. Las sombras de los árboles se movían con el viento, creando formas amenazantes. Jazmín me guió entre los autos hasta que llegamos a uno blanco, pequeño, con la defensa trasera abollada. «Suba rápido», dijo mientras abría la puerta del copiloto. Caí en el asiento. Era insoportable ahora. Sentí algo húmedo. Miré hacia abajo y vi una mancha roja extendiéndose en el pants gris. «Estoy sangrando», dije con voz temblorosa. Jazmín vio la mancha y palideció. «Maldición, algunos de los puntos se abrieron. Aguanta, vamos a casa de Raquel. Ella sabrá qué hacer». Arrancó el auto y salimos del estacionamiento. Miré por el espejo lateral y vi cómo el Hospital Santa María se hacía más pequeño, ese edificio blanco al que había entrado, confiando en que me curarían y que en realidad era mi tumba planeada. Condujimos en silencio por calles vacías. Eran casi las 10 de la noche y la ciudad parecía un pueblo fantasma. Las luces de los faroles pasaban, creando patrones hipnóticos. Me presioné el vientre, tratando de detener el sangrado, sintiendo mi blusa empaparse con sangre tibia. «¿Cuánto falta?», pregunté con voz débil. 20 minutos. «Resista, Esmeralda, que si llegamos». 20 minutos. 20 minutos en los que podría desangrarme hasta morir. 20 minutos en los que el hospital descubriría mi ausencia. 20 minutos en los que Virginia recibiría la llamada diciendo que su madre había escapado. Cerré los ojos e intenté no pensar en el dolor. Intenté no pensar en la sangre. En su lugar, pensé en todos los años que había vivido siendo invisible, siendo la madre perfecta, la mujer sacrificada, la que siempre daba y nunca pedía nada a cambio. Había pasado 67 años complaciendo a los demás, poniendo sus necesidades antes que las mías, creyendo que esa era la definición del amor. Pero el amor no te mata. El amor no negocia tu muerte por dinero. El amor no firma tu sentencia de muerte con una sonrisa falsa. Abrí los ojos con una nueva determinación. No me ibas a desangrar en este auto. No le iba a vivir. No iba a dejar que el doctor Robles siguiera asesinando a ancianos sin consecuencias. Iba a sobrevivir y después iba a destruirlos. El auto finalmente se detuvo frente a una casa pequeña con un patio desordenado. Las luces estaban encendidas adentro. Antes de que Jazmín pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de mi edad apareció en el umbral. Cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de unos ojos que alguna vez conocí muy bien. No la había visto en 40 años, pero la reconocí de inmediato. Raquel. Mi voz salió quebrada. Me miró fijamente y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esmeralda. «Dios mío, ¿eres tú? Necesito ayuda». Lo susurré antes de que las piernas me fallaran y todo se volviera negro. Desperté en una cama que no era mía, cubierta con sábanas que olían a lavanda y suavizante. La habitación estaba en penumbra, solo con una pequeña lámpara en el buró. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor. «Estás despierta». La voz de Raquel vino desde una silla en la esquina. Se acercó a la cama con una taza humeante en las manos. «Has estado dormida durante 6 horas. Te desmayaste en mi puerta. Casi me matas del susto». Intenté sentarme, pero el dolor me detuvo. Raquel me ayudó a incorporarme, acomodando almohadas detrás de mi espalda. Lentamente, Jazmín cuidó la herida lo mejor que pudo.
Algunos puntos se deshicieron, pero logramos detener el sangrado. No está perfecto, pero te mantendrá viva. ¿Dónde está Jazmín? Tuvo que volver al hospital antes de que notaran que no estaba, pero volverá mañana después de su turno. Raquel me ofreció la taza. Bebe esto. Es té de manzanilla con miel. Te ayudará con el dolor. Tomé la taza, con manos temblorosas. El líquido caliente bajó por mi garganta como un abrazo desde adentro. Gracias, Raquel. No sabes cuánto significa que me hayas ayudado sin hacer preguntas. Oh, hice muchas preguntas. Jazmín me contó todo mientras te curábamos. Se sentó al borde de la cama. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y tristeza. Tu propia hija, Esmeralda. Tu propia sangre planeando matarte. No puedo creerlo. Yo tampoco podía hasta que escuché sus palabras con mis propios oídos. Di otro sorbo al té, sintiendo cómo el calor me devolvía un poco de mi humanidad. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Y me dijiste que mi mayor defecto era confiar demasiado en la gente. Raquel sonrió con tristeza. Lo recuerdo, y recuerdo cuando conociste a ese hombre, el padre de Virginia. Te advertí que no era bueno, que solo quería tu dinero, tu terreno. Tenías razón. Se fue cuando Virginia tenía 5 años. Se llevó todo lo que pudo cargar y nunca volvió. Dejé de hablarte después de eso porque me daba demasiada vergüenza admitir que tenías razón. Fuimos tan tontas, suspiró Raquel. Perdimos 40 años de amistad por culpa del orgullo. No vamos a perder ni un día más. Extendí mi mano y ella la tomó. Sus dedos estaban tan arrugados como los míos, marcados por el tiempo y el trabajo. Pero su agarre era fuerte. Raquel, necesito tu ayuda, no solo para esconderme. Necesito detener a Virginia y al doctor Robles. Necesito asegurarme de que no le hagan esto a nadie más. Lo sé. Por eso llamé a mi hijo en cuanto Jazmín se fue. Tu hijo. Bruno es abogado. Se especializa en casos de abuso a personas mayores. Ha ganado demandas multimillonarias contra hospitales, contra familias corruptas, contra todo tipo de buitres que se aprovechan de los ancianos. El orgullo brilló en sus ojos. Le conté tu situación. Viene a primera hora de la mañana. Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que había escuchado esa maldita conversación. ¿De verdad crees que puede ayudarme? Esmeralda, mi hijo ha estado esperando un caso como el tuyo toda su carrera. Un doctor corrupto asesinando pacientes. Una hija matando a su propia madre. Documentos falsificados. Esto no se trata solo de tu venganza. Esta es la justicia para todas las personas a las que Robles mató antes que a ti. La puerta de la recámara se abrió y entró un hombre de unos 40 años, alto, con lentes y una computadora portátil bajo el brazo. Escuché voces. Señora Juárez, soy Bruno Molina. Mi madre me contó su situación y tomé el primer vuelo desde la ciudad. Necesitamos hablar. No había esperado hasta la mañana. Había venido en medio de noche porque entendía la urgencia. Se sentó en la silla donde había estado Raquel y abrió su computadora. Primero, ¿se siente con fuerzas para hablar? Necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle, cada documento que firmó, cada palabra que escuchó, todo. Para la siguiente hora, le conté mi historia. Bruno no interrumpió. Solo tomaba notas en su computadora con dedos ágiles. Cuando mencioné los 4 casos anteriores que Robles había confesado, sus ojos se iluminaron con algo que parecía hambre profesional. Eso es crucial, dijo. Si podemos probar que esto es un patrón, que hay más víctimas, el caso se vuelve federal. Ya no es solo intento de asesinato. Son asesinatos en serie con un motivo financiero. Robles podría enfrentar cadena perpetua. Pero, ¿cómo podemos probar algo así? Solo escuché una conversación por casualidad. No tengo grabaciones, no tengo evidencia física. Bruno sonrió.
Ahí es donde entra mi trabajo. Primero, vamos a recuperar todos los documentos que firmó. Necesito ver exactamente qué dice ese papeleo. Apostaría lo que sea que incluía un traspaso de propiedad disfrazado de formas médicas. Pero Virginia tiene todos esos documentos. Dije, no todos. Los hospitales guardan copias de todo lo que firman los pacientes. Es la ley. A primera hora de mañana me voy a presentar en el Hospital Santa María como su representante legal y voy a exigir acceso total a su expediente médico. No pueden negarse. Y si le avisan a Robles, que le avisen. De hecho, quiero que lo hagan. Quiero que sepa que ahora tiene representación legal. Eso lo va a asustar. Y la gente asustada comete errores. Bruno cerró su computadora. Pero hay algo más importante que necesitamos hacer primero. Necesitamos reportar su desaparición del hospital. ¿Qué? No. Si hacemos eso, Virginia sabrá que estoy viva. Exactamente. Y eso es lo que queremos. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de estrategia. Piénselo, señora Juárez. En este momento, Robles y su hija creen que usted está en ese hospital, dormida, esperando la inyección de mañana por la mañana. Pero si se enteran de que ha desaparecido, entrarán en pánico. El pánico los hará actuar impulsivamente. Tal vez intenten huir. Tal vez empiecen a pelear entre ellos. El pánico deja evidencia. Raquel asintió. Bruno tiene razón. Además, si no reportan tu desaparición, es sospechoso. Un hospital pierde a una paciente recién operada y no dice nada. Eso los convierte en cómplices. Está bien, acepté. La idea de que Virginia supiera que estaba viva todavía me aterraba. ¿Qué hacemos? Llamaré al hospital en 1 hora, cuando amanezca. Diré que soy su abogado y que mi clienta ha desaparecido de su habitación. Exigiré que revisen las cámaras de seguridad, que llamen a la policía y que inicien un protocolo de búsqueda. Todo conforme a la ley. Bruno se levantó. Mientras tanto, necesita descansar. Mañana será un día largo. Cuando se fue, Raquel me ayudó a recostarme. ¿Tienes miedo? Preguntó mientras apagaba la luz. Estoy aterrorizada, admití. Pero también estoy furiosa. Y la furia es más fuerte que el miedo. Esa es mi Esmeralda, dijo suavemente. La niña valiente que conocí hace tanto tiempo sigue ahí adentro. Me quedé sola en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de una casa desconocida. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra parecía Virginia viniendo a terminar el trabajo. Pero también, por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No dormí mucho esa noche. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era peor. Seguía repasando cada momento de la vida de Virginia, buscando señales que debía haber visto. ¿Cuándo se había convertido en un monstruo? ¿O siempre había sido así? Y yo había estado demasiado cegada por el amor de madre para notarlo. Recordé cuando tenía 12 años y su hámster murió. Lloró durante días, o eso creí. Ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o solo otra actuación. Recordé su boda con Raúl. Yo había pagado todo porque decían que no tenían dinero. 400,000 pesos en un evento que duró 6 horas. Ni siquiera me incluyeron en las fotos importantes de la familia. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada promesa rota. Las señales siempre habían estado ahí, solo que yo no quería verlas. A las 6 de la mañana escuché movimiento en la casa. Raquel estaba preparando café y Bruno hablaba por teléfono en voz baja. Me levanté con dificultad, cada músculo protestando. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvió la mirada, pálida, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Pero mis ojos tenían algo nuevo, determinación, rabia contenida, sed de justicia. Me vestí con la ropa que Raquel me había dejado.
una falda larga café y una blusa color crema de manga larga. Me quedaban un poco grandes, pero al menos estaban limpias y no manchadas de sangre como las de anoche. Cuando salí de la recámara, Bruno estaba en la sala con el teléfono en la oreja. Me hizo una seña para que esperara. Sí, entiendo. Una paciente de 67 años recién operada ha desaparecido de su habitación. Esto es extremadamente grave. No, no acepto excusas. Quiero hablar con el director Robles inmediatamente. Ya veo. Qué conveniente que no esté disponible. Entonces hablaré con el subdirector. Sí, espero. Tapó el teléfono con la mano y me susurró. Están en pánico total. Dicen que revisaron su habitación a las 6 de esta mañana y usted no estaba. Han estado registrando todo el hospital durante la última media hora. Sentí una oscura satisfacción, imaginando a Robles recibiendo esa noticia. Imaginé su cara llena de horror al darse cuenta de que su víctima había escapado. Sí, sigo aquí, dijo Bruno, volviendo al teléfono. Subdirector Méndez, soy el abogado Bruno Molina y represento a la señora Esmeralda Juárez. Mi clienta desapareció de su hospital en circunstancias extremadamente sospechosas. Exijo acceso inmediato a todas las grabaciones de seguridad, a su expediente médico completo y a los nombres de todo el personal que tuvo contacto con ella en las últimas 24 horas. Además, quiero una explicación de por qué el director Robles está repentinamente no disponible cuando una paciente en estado crítico desaparece bajo su supervisión. Hubo una larga pausa. Podía escuchar una voz femenina chillona del otro lado, aunque no lograba distinguir las palabras. No me importan sus políticas internas. La voz de Bruno se volvió tan dura como el acero. Tienen 2 horas para reunir todo lo que he pedido o presentaré una demanda, no solo por negligencia médica, sino por posible participación en un intento de homicidio. Y créame, subdirector, cuando los medios se enteren de que un hospital privado perdió a una anciana recién operada, su reputación quedará destruida. 2 horas. Colgó y me miró con una sonrisa feroz. El juego ha comenzado. El teléfono de Bruno empezó a sonar 20 minutos después. Era un número desconocido. Lo puso en altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Abogado Molina. La voz era masculina, suave y controlada. Reconocí de inmediato ese tono. Era el doctor Robles hablando. ¿Quién llama? Habla el doctor Robles, director del Hospital Santa María, sobre la situación de la señora Esmeralda Juárez. Quiero asegurarle que estamos haciendo todo lo posible para localizarla. Tenemos personal buscando en todo el hospital. Hemos revisado las cámaras de seguridad. ¿Y qué encontraron en esas cámaras? Hubo una pausa. Nada concluyente todavía. Parece que salió por las escaleras de servicio alrededor de las 10 de la noche de ayer, pero perdemos su rastro después de eso. Qué conveniente que sus cámaras funcionen en algunos lugares, pero no en otros. Abogado Molina, le aseguro que no hay nada siniestro aquí. La señora Juárez acaba de ser operada. Probablemente estaba confundida por los medicamentos. Es común en pacientes de su edad. Seguro, solo está desorientada en algún lugar del edificio. Bruno me miró y sonrió antes de responder. Doctor Robles, le tengo noticias. Mi clienta no está perdida. Está conmigo, está perfectamente orientada y tiene muchas cosas que decir sobre las conversaciones que escuchó por casualidad en su hospital. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Podía imaginar la cara de Robles palideciendo, su mente trabajando a 1000 por hora para descubrir cuánto sabía yo, cuánto había contado. No sé a qué se refiere. Su voz estaba tensa ahora. La suavidad artificial había desaparecido. Creo que sí lo entiende, pero no se preocupe. Todo se aclarará pronto, especialmente
cuando presente las grabaciones que mi clienta hizo de ciertas conversaciones comprometedoras. No había grabaciones. Era un farol absoluto, pero funcionó. Espere, abogado, dijo. Tal vez podamos resolver esto de una manera civilizada. Si la señora Juárez tiene alguna queja sobre su trato, podemos discutirlo. Estoy seguro de que hubo un malentendido. ¿Un malentendido? Bruno repitió con sarcasmo. Esa es una forma interesante de referirse a un plan para asesinar a alguien por dinero. Esa es una acusación muy grave y sin fundamentos. Podría demandarlo por difamación. Inténtelo. Mientras tanto, tengo una reunión con la policía en 2 horas para presentar una denuncia formal. Voy a darles toda la información sobre su negocito con la hija de mi clienta y sobre los otros 4 casos que mencionó en su conversación. Otro silencio. Este fue más largo, más pesado. Cuando Robles volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no estaba fingiendo. Ahora sonaba peligroso. Abogado, está cometiendo un error muy grande. Se está metiendo en asuntos que no entiende. Hay gente poderosa involucrada en esto. Gente a la que no le gusta que otros se metan en sus negocios. ¿Me está amenazando, doctor? Le estoy aconsejando que sea prudente, por su propio bien y el de su clienta. Gracias por el consejo. Me será útil cuando se lo ponga al juez. Esta llamada está siendo grabada, por cierto. El sonido de la llamada cortándose abruptamente resonó en la habitación. Raquel tenía las manos sobre la boca, los ojos muy abiertos. Dios mío, te acaba de amenazar abiertamente. Lo sé, dijo Bruno, y es perfecto. Guardó su teléfono. La gente desesperada comete errores. Robles acaba de confirmar que hay algo que ocultar. Un hombre inocente no hace amenazas. Un hombre inocente se defiende con hechos. Mi propio teléfono, que había estado apagado desde que escapé del hospital, empezó a vibrar en la mesa donde Raquel lo había dejado cargando. Bruno me hizo una seña para que no lo tocara. Déjalo sonar. Veamos quién llama. Era Virginia. Llamó 5 veces seguidas. Luego empezaron a llegar mensajes de texto que Bruno leyó en voz alta. Mamá, ¿dónde estás? Estoy muy preocupada. El hospital dice que desapareciste. Por favor, contesta. Mamá, si estás molesta por algo, podemos hablar. Solo dime dónde estás. Esto no es gracioso. Estás enferma. Necesitas atención médica. Raúl y yo te estamos buscando por todas partes. Por favor, mamá. Y finalmente, si no contestas, voy a llamar a la policía y te reportaré como persona desaparecida. Dile que conteste, dijo Bruno, entregándome el teléfono. Pero solo esto. Estoy bien. Tengo un abogado. No me busquen. Con manos temblorosas escribí exactamente esas palabras y las envié. La respuesta de Virginia llegó en segundos. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Mamá, me estás asustando. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te metió ideas en la cabeza? No contesté. Bruno me dijo que apagara el teléfono otra vez. Perfecto, dijo. Ahora sabe que estás consciente y protegida. Eso la va a obligar a mover ficha. Probablemente llame a Robles. Discutirán. Tal vez se peleen. Y cuando la gente pelea, dice cosas que no debería. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. Ahora vamos con la policía, dijo, pero no a la delegación local. Vamos directamente a la Fiscalía Federal. Tengo contactos ahí, gente que se toma en serio los delitos contra personas mayores. Se levantó y empezó a guardar su computadora. Señora Juárez, necesito que esté preparada. Le van a hacer muchas preguntas. Querrán cada detalle. Va a tener que revivir toda esa conversación que escuchó. ¿Está lista? Estoy lista. También necesito que entienda algo importante. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Su hija va a ser arrestada, va a enfrentar cargos penales. Su vida tal como la conoce se habrá acabado. ¿Está absolutamente segura de que quiere hacer esto?
Pensé en Virginia cuando era bebé, cuando era una niña, en todos los momentos en que había creído que éramos verdaderamente madre e hija. Pensé en el dolor de traicionar a tu propia sangre, pero luego pensé en Virginia parada en esa oficina, negociando mi muerte con la frialdad de alguien que compra un electrodoméstico. Pensé en las otras 4 víctimas que Robles había mencionado. Pensé en todas las madres, padres y abuelos que habían muerto en ese hospital creyendo que era la voluntad de Dios, cuando en realidad era asesinato por dinero. Estoy completamente segura. Dejó de ser mi hija cuando decidió matarme. Ahora es solo una criminal que tiene que pagar por lo que hizo. Bruno asintió con aprobación. Entonces vámonos. Raquel, ¿puedes quedarte aquí por si alguien viene a buscar a Esmeralda? Por supuesto. Tengo un bate de béisbol debajo de mi cama y no me da miedo usarlo. Salimos de la casa por la puerta trasera hacia donde Bruno había estacionado su auto rentado. Era un sedán gris, discreto, perfecto para no llamar la atención. Me ayudó a subir. Cada movimiento seguía siendo doloroso, pero la rabia me daba fuerzas que no sabía que tenía. Mientras conducíamos hacia la ciudad, miré por la ventana las calles que había conocido toda mi vida. Mi colonia, la panadería donde compraba pan dulce los domingos, el parque donde Virginia jugaba de niña. Todo se veía igual, pero nada volvería a ser igual. ¿En qué estás pensando?, preguntó Bruno. Estoy pensando en cómo pasé 67 años intentando ser buena, intentando ser la madre perfecta, la mujer que nunca da problemas, que siempre perdona, que siempre entiende. Y todo lo que conseguí fue que mi propia hija pensara que podía matarme sin consecuencias. No fue tu culpa, lo sé, pero aún así duele. Duele saber que ser buena no te protege, que amar no garantiza que te amen de vuelta. Llegamos a un edificio grande en el centro. Oficinas federales, decía el letrero. Bruno me ayudó a bajar y entramos por unas gruesas puertas de cristal que se abrían con tarjeta. Tengo una cita con el fiscal Rubén Martínez, le dijo Bruno a la recepcionista. Nos llevaron a una oficina en el 5º piso. El fiscal Martínez era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y expresión seria. Nos estrechó la mano y nos invitó a sentarnos. Bruno me adelantó algo sobre su caso por teléfono, señora Juárez, pero necesito escuchar todo directamente de usted desde el principio, sin omitir nada. Y así, por tercera vez en 24 horas, conté mi historia. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue solo un desahogo, era una declaración oficial. Era el principio del fin para Virginia y Robles. El fiscal Martínez escuchó toda mi historia sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta amarilla, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que revelaba. Cuando terminé, se recargó en su silla y exhaló profundamente. Señora Juárez, lo que está describiendo es mucho más grave de lo que imaginaba. No estamos hablando solo de un intento de homicidio. Estamos hablando de una organización criminal operando dentro de un hospital privado. Se levantó y empezó a caminar por su oficina. Si el doctor Robles realmente confesó haber hecho esto 4 veces antes, necesitamos identificar a esas víctimas. Necesitamos exhumar cuerpos, revisar certificados de defunción, investigar traspasos de propiedades sospechosos. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, preguntó Bruno. Meses, tal vez años para un caso completo. Pero puedo conseguir órdenes de aprehensión inmediatas basándome en el testimonio de la señora Juárez y en las amenazas telefónicas que Robles le hizo a usted esta mañana. Martínez volvió a sentarse. El problema es que necesitamos más pruebas para que los cargos se sostengan. El testimonio por sí solo no es suficiente.
Necesitamos algo concreto. Los documentos que firmé dije. Virginia dijo que ya estaban notariados, que en cuanto yo muriera, la propiedad pasaría automáticamente a su nombre. Exactamente. Esos documentos son clave. Martínez levantó su teléfono. Voy a enviar investigadores al registro público de la propiedad en este momento. Si esos papeles existen, los encontraremos. También conseguiré una orden para revisar todas las cuentas bancarias de Virginia, Raúl y el doctor Robles. Los movimientos de dinero siempre dejan rastro. ¿Y qué pasa con los otros casos?, pregunté. Las otras 4 personas que mencionó Robles. Sus familias merecen saber la verdad. Tiene razón. Voy a solicitar acceso a todos los registros de defunción del Hospital Santa María de los últimos 5 años. Buscaremos patrones, pacientes ancianos, cirugías sencillas, muertes inesperadas, traspasos de propiedades inmediatos tras la muerte. Si encontramos aunque sea 2 casos similares al suyo, podremos probar que es un patrón sistemático. Bruno se inclinó hacia adelante. Fiscal, mientras tanto, mi clienta está en peligro. Robles y Virginia saben que está viva y que está hablando. No creo que se queden de brazos cruzados esperando a ser arrestados. Estoy de acuerdo, señora Juárez. Necesito ponerla bajo protección a testigos hasta que arrestemos a los sospechosos. ¿Protección a testigos? ¿Qué significa eso? Significa que agentes federales la vigilarán las 24 horas del día. Se quedará en una casa de seguridad. No podrá contactar a nadie fuera del círculo de la investigación. No podrá salir sin escolta. Será incómodo, pero necesario. La idea de estar encerrada, escondida como una criminal cuando yo era la víctima, me revolvió el estómago. Pero sabía que tenía razón. Virginia había demostrado que era capaz de cualquier cosa por dinero. No dudaría en terminar el trabajo si tuviera la oportunidad. ¿Por cuánto tiempo? Con suerte, solo unos días. Voy a moverme rápido con esto. Tengo suficiente para conseguir órdenes de aprehensión esta misma tarde. Martínez presionó un botón en su teléfono. Marta, comunícame con el juez Fernández. Necesito órdenes de aprehensión urgentes. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Llegaron más agentes. Tomaron mi declaración oficial en video. Fotografiaron las heridas de mi cirugía como evidencia del procedimiento médico. Me hicieron firmar docenas de documentos que apenas leí, confiando en que Bruno revisara cada palabra. A media tarde, 2 agentes federales, una mujer joven y un hombre joven, ambos de traje oscuro, me escoltaron a un auto sin placas. Raquel había traído una maleta con ropa para mí y me despedí de ella con un largo abrazo. «Vas a estar bien», me susurró al oído. «Eres más fuerte de lo que crees. Gracias por todo, Raquel. Por recibirme, por creerme, por no abandonarme. Somos amigas desde que teníamos 10 años, Esmeralda. 40 años de no hablarnos no cambian eso. Nunca te abandonaría». La casa de seguridad resultó ser un pequeño departamento en un edificio anónimo en las afueras. 2 recámaras, una cocina básica. Ventanas con cortinas gruesas que debían permanecer cerradas todo el tiempo. Los agentes se turnaban para vigilar la puerta, uno adentro y otro en el pasillo. Esa primera noche en la casa de seguridad no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía Virginia viniendo por mí. Me senté en el sofá mirando el techo, pensando en cómo mi vida había cambiado por completo en menos de una semana. Hace 8 días. Yo era solo una anciana, que vivía tranquilamente en su casa, cocinando tamales, viendo la televisión, esperando las llamadas de una hija que rara vez llamaba. Ahora era una testigo protegida en un caso penal federal, con mi propia sangre enfrentando cargos por intento de asesinato.
que los agentes habían revisado y aprobado, vibró con un mensaje. Era Bruno. Buenas noticias. Encontramos los documentos en el registro. Tal como sospechábamos, Virginia registró un traspaso de propiedad en caso de fallecimiento. Los papeles que firmó no eran formas médicas, eran documentos legales para la transferencia de la herencia. Esto prueba la premeditación. También encontramos 3 casos similares en el hospital en los últimos 4 años. Pacientes ancianos, cirugías sencillas, muertes repentinas, traspasos de propiedades inmediatos. Las órdenes de aprehensión están firmadas. Mañana al amanecer, Virginia, Raúl y Robles serán arrestados simultáneamente. Leí el mensaje 3 veces. Mañana mi hija sería arrestada. Mañana el mundo sabría que había intentado asesinar a su propia madre por un terreno. Debía haberme sentido victoriosa, debía haberme sentido aliviada. Pero todo lo que sentí fue un enorme vacío donde alguna vez estuvo mi corazón de madre. Respondí, gracias Bruno por todo. Descanse, señora Juárez. Su justicia comienza mañana. Pero no descansé. Me quedé despierta toda la noche imaginando el momento del arresto. ¿Virginia gritaría? ¿Lloraría? ¿Intentaría negarlo todo? ¿O finalmente mostraría su verdadera cara sin máscaras? A las 5 de la mañana, uno de los agentes me trajo café. El fiscal Martínez la autorizó a ver las noticias si quiere. Los arrestos comenzarán en 1 hora. Probablemente saldrá en todos los canales. Encendí la televisión y esperé. Los noticieros matutinos mostraban el clima, el tráfico, historias sin importancia. Y luego, a las 6:30 de la mañana, la pantalla cambió a una alerta especial. Operativo federal en hospital privado. Director arrestado por asesinatos de pacientes. Mi corazón latió más rápido. Ahí estaba el Hospital Santa María en la pantalla, rodeado de patrullas con las luces encendidas. Agentes federales entrando en formación. Y luego, la imagen que había estado esperando y temiendo a la vez. El doctor Robles, sacado del hospital esposado, su bata blanca ahora arrugada y manchada, su rostro de pánico capturado por docenas de cámaras. Ya no era el hombre elegante con la sonrisa perfecta. Era un criminal siendo exhibido ante el mundo. El doctor Marcos Robles, director del Hospital Santa María, fue arrestado esta mañana acusado de múltiples asesinatos de pacientes ancianos con fines de lucro. Según fuentes de la Fiscalía, operaba una red criminal que incluía a familiares de las víctimas. La imagen luego cambió a otra escena, una casa en una colonia que reconocí, la casa de Virginia. Agentes tocando a la puerta, Raúl abriendo en pijama, luciendo confundido, y luego Virginia apareciendo detrás de él y su cara cuando vio las esposas. Esa cara se quedará grabada en mi memoria para siempre. No era miedo, no era sorpresa, era pura rabia. Rabia de que su plan hubiera fallado, rabia de que la hubieran atrapado. Gritó algo que las cámaras no captaron claramente, pero yo sabía lo que estaba diciendo. Estaba maldiciendo, me estaba culpando. Incluso en su momento de derrota, yo era la villana en su historia. Vi los arrestos repetirse en cada canal de noticias. Cada estación tenía un ángulo diferente, pero la historia era la misma. Un hospital respetable convertido en un escenario de asesinatos por dinero. Una hija que intentó matar a su madre, un doctor que traicionó su juramento hipocrático. Mi nombre no apareció en los primeros reportes de noticias. El fiscal Martínez me había protegido refiriéndose a mí solo como la víctima sobreviviente que expuso la red criminal, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que mi identidad saliera a la luz. En lugares como el nuestro, los secretos no duraban mucho. Bruno llegó al departamento esa tarde con una sonrisa cansada
y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Tenemos más de lo que esperábamos», dijo, dejándose caer en el sofá. Cuando arrestaron a Robles, intentó hacer un trato. Ofreció dar información sobre otros casos a cambio de una reducción de condena. ¿Y qué dijo? Confirmó los 4 casos anteriores. Nos dio nombres, fechas, cantidades. Incluso llevaba un registro. ¿Puede creerlo? Tenía una libreta escondida en su oficina con todo documentado. Las cantidades que recibía, las propiedades transferidas, los métodos utilizados. El hombre es un sociópata, pero también es meticuloso. ¿Por qué alguien guardaría evidencia de sus propios crímenes? Ego, control, o tal vez como un seguro en caso de que sus socios intentaran traicionarlo. Bruno abrió la carpeta. Aquí están las víctimas confirmadas. El señor Esteban Vargas, 72 años, murió después de una cirugía de cadera. Su sobrina heredó una casa valuada en 10 millones de pesos. La señora Amalia Reyes, 70 años. Lo detuve. Dijiste Amalia Reyes. Sí, es la madre de la enfermera que me ayudó a escapar. Jazmín me dijo que su madre había muerto en ese hospital y que siempre sospechó que algo no estaba bien. Bruno cerró los ojos, procesando la información. Entonces, la enfermera Jazmín no solo la salvó, la usó para vengar a su propia madre. Brillante y comprensible. ¿Dónde está ahora? ¿También la arrestaron? No, cooperó con la investigación desde el principio. De hecho, fue a la fiscalía con información adicional sobre irregularidades en el hospital. La están tratando como testigo protegida, igual que a usted. Me sentí aliviada. Jazmín no merecía ser castigada por ayudarme. Había perdido a su madre por la misma avaricia que casi me mata a mí. ¿Y Virginia? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué dijo cuando la arrestaron? Bruno dudó. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Necesito saberlo. Lo negó todo. Dijo que usted estaba senil, que estaba inventando historias, que los documentos que firmó eran legítimos y que usted sabía exactamente lo que estaba firmando. Culpó al doctor Robles de manipularla. Dijo que él la convenció de que usted quería morir, de que estaba sufriendo y que era un acto de misericordia. Las palabras me golpearon como puñetazos. Incluso ahora, atrapada, expuesta, Virginia seguía negando su culpa. Seguía intentando pintarme como la loca, la confundida, la mentirosa, y Raúl se quebró en la primera hora de interrogatorio. Lo confesó todo. Dijo que Virginia Menses, que ella quien contactó a Robles, quien investigó sus casos anteriores, quien lo convenció de incluirla en el próximo plan. Raúl dice que él solo seguía órdenes, que le tenía miedo a Virginia, miedo de Virginia. Aparentemente, su hija tiene un carácter que mantenía oculto. Raúl mostró fotos de moretones, mensajes amenazantes. Dice que ella controlaba todo el dinero, todas las decisiones, que si no cooperaba lo dejaría sin nada. Una parte retorcida de mí sintió algo parecido a la satisfacción. Virginia había pasado años haciéndome sentir pequeña, insignificante, dramática. Ahora el mundo estaba viendo quién era realmente. El juicio será en 3 meses. Continuó. Robles ya se declaró culpable a cambio de testificar contra Virginia. Raúl también cooperará, con su testimonio, más el suyo, más la evidencia documental. Virginia enfrentará entre 25 y 30 años de prisión. 30 años. Mi hija pasaría el resto de su vida útil en una celda. Debí haberme sentido victoriosa. En su lugar, solo me sentí cansada. Los días siguientes fueron extraños. Viví en ese pequeño departamento, protegida pero prisionera. Raquel me visitaba 2 veces por semana, siempre escoltada por agentes. Me traía comida casera, revistas, chismes de la colonia que ya no me interesaban. La gente está hablando, dijo durante una de sus visitas.
Algunos dicen que eres valiente. Otros dicen que una madre nunca debería meter a su hija a la cárcel, sin importar lo que haya hecho. ¿Y tú qué piensas? Pienso que hiciste lo que tenías que hacer. Y pienso que la gente que te critica no estuvo en ese pasillo escuchando a su propia hija negociar su muerte. Las redes sociales explotaron cuando mi nombre finalmente salió en las noticias. Había dos bandos claramente divididos. Algunos me llamaban heroína, sobreviviente, un ejemplo de fortaleza. Otros me llamaban traidora, madre desnaturalizada, una anciana amargada inventando historias para llamar la atención. Virginia había logrado que algunos periodistas publicaran su versión. Madre senil acusa falsamente a hija amorosa, decía un titular. Malentendido familiar termina en tragedia legal, decía otro. Bruno me había advertido que no leyera los comentarios, pero no pude evitarlo. Necesitaba saber qué decía la gente, cómo me veían. Las madres siempre exageran. Seguro la hija solo quería ayudar. Los viejos olvidan las cosas. Probablemente firmó todo voluntariamente y ahora no se acuerda. Qué triste que una familia se destruya por dinero. Deberían perdonarse y seguir adelante. Cada comentario ignorante me enfurecía más. Perdonar, seguir adelante. Como si planear un asesinato fuera un desacuerdo sobre dónde pasar la Navidad. Pero también había otros mensajes. Cientos, miles de mujeres compartiendo sus propias historias. Hijas que les habían robado a sus madres. Hijos que habían abandonado a sus padres en asilos horribles. Familias destrozadas por herencias, por avaricia, por falta de amor real. Gracias por ser valiente, escribió una mujer. Mi hermana intentó algo similar con mi padre. Yo no tuve el valor de denunciarla. Él murió creyendo que su hija lo amaba. Salvaste vidas. Otra escribió, si no hubieras hablado, Robles seguiría matando a ancianos sin consecuencias. Esos mensajes me dieron fuerza. Me recordaron por qué había aceptado testificar a pesar del dolor, a pesar de la vergüenza pública, a pesar de saber que perdería a mi hija para siempre. En realidad no la había perdido. Nunca la tuve. La Virginia que amé, la que existía en mis recuerdos y esperanzas, nunca fue real. Era una ilusión que yo había creado porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. Un mes después de los arrestos, Bruno llegó con noticias inesperadas. Las familias de las otras víctimas quieren conocerla, dijo, específicamente la enfermera Jazmín y sus hermanos. ¿Se sentiría cómoda reuniéndose con ellos? La reunión se organizó en las oficinas de la Fiscalía. Era un espacio neutral, seguro, con suficiente privacidad para compartir nuestro dolor sin espectadores. Jazmín llegó con otras dos personas, un hombre de unos 40 años que se presentó como su hermano menor y una mujer mayor que resultó ser su tía. Todos tenían los ojos rojos de tanto llorar. Señora Juárez, Jazmín me abrazó con fuerza. Gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Me salvó la vida, Jazmín. Yo debería estar agradeciéndote. Cuando mi madre murió, supe que algo andaba mal. Lo sentí en los huesos, pero no tenía pruebas ni forma de demostrarlo. Mi hermana lo había manipulado todo perfectamente. Las lágrimas fluyeron libremente ahora. Pasé 2 años odiándome a mí misma por no hacer nada. Y luego usted llegó y escuché su historia y supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Su hermano habló. Luego nuestra hermana mayor, la que heredó todo, huyó del país cuando se anunciaron los arrestos. Está en algún lugar de Europa gastándose el dinero de la casa de mamá. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Sabemos que mamá no murió de causas naturales, que fue asesinada, y aunque no podemos traerla de vuelta, podemos honrar su memoria asegurándonos de que Robles pague. Los 3 meses hasta el juicio
pasaron en una extraña neblina de preparativos legales y terapia. El fiscal Martínez insistió en que viera a una psicóloga especializada en trauma familiar. Al principio me resistí. No estaba loca. No necesitaba terapia. Pero Bruno me convenció. No es porque esté loca, Esmeralda. Es porque ningún ser humano debería tener que procesar lo que usted vivió sola. Necesita ayuda para sanar. El nombre de la doctora era Patricia. Era una mujer de unos 50 años, con una voz suave y una paciencia infinita. En nuestra primera sesión solo lloré. Lloré durante 2 horas seguidas, liberando décadas de dolor que había mantenido oculto, fingiendo ser fuerte. Háblame de Virginia cuando era niña, me pidió en nuestra tercera sesión, y así empecé a escarbar en recuerdos que convenientemente había enterrado. Recordé cosas que había olvidado, como cuando Virginia tenía 8 años y ahogó al gato de la vecina porque maullaba demasiado. Yo lo había excusado como un accidente infantil, o cuando tenía 15 años y me robó dinero de la bolsa, y cuando la confronté me hizo sentir culpable por no confiar en ella, o cuando cumplió 21 y me pidió que fuera su aval para un préstamo que nunca pagó, arruinando mi crédito. Las señales siempre estuvieron ahí, solo que yo no quería verlas porque aceptarlas significaba admitir que había fallado como madre. No fallaste, dijo Patricia con firmeza. Virginia nació con algo roto por dentro. Algunas personas simplemente carecen de empatía. Puedes ser la mejor madre del mundo y aún así criar a alguien incapaz de amar genuinamente. No es tu culpa. Estas palabras me liberaron de una culpa que había cargado sin saberlo. No era mi culpa. Había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. El resto era responsabilidad de Virginia. Mientras tanto, el caso crecía. El fiscal Martínez descubrió 2 víctimas más, elevando el total a 7 ancianos asesinados en 5 años. Cada familia tenía la misma historia. Cirugía sencilla, muerte inesperada, traspaso rápido de propiedad, el doctor Robles firmando certificados sin autopsias. El hospital enfrentó demandas multimillonarias. Varios miembros del personal fueron despedidos por negligencia. La junta directiva renunció en grupo. El Hospital Santa María, que había sido una institución respetada durante 30 años, ahora era sinónimo de corrupción y muerte. 2 semanas antes recibí una carta. Venía de la prisión donde Virginia esperaba su juicio. Bruno me la entregó con expresión seria. No tiene que leerla si no quiere, pero yo necesitaba leerla. Necesitaba ver si por fin mostraría algo de arrepentimiento, algo de humanidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra era de Virginia, esa caligrafía perfecta que yo le había enseñado cuando tenía 6 años. Mamá, espero que estés orgullosa de ti misma. Destruiste a nuestra familia por un malentendido. Todo lo que hice fue pensar en tu futuro, en asegurarme de que no terminaras sola y abandonada en un asilo horrible. Pero tú, en tu paranoia senil, malinterpretaste mis intenciones. Contrataste abogados caros, me humillaste públicamente, me quitaste todo. Ahora estoy en prisión mientras tú te haces la víctima frente a las cámaras. Espero que puedas vivir con esa culpa. Espero que cuando te estés muriendo de verdad, sola porque ya no tienes familia, recuerdes este momento y te arrepientas. Tu hija que alguna vez te amó, Virginia, leí la carta 3 veces, buscando al menos una palabra de disculpa, un reconocimiento de lo que había hecho. No había nada, solo manipulación, haciéndome dudar de mi cordura hasta el final, intentando hacerme sentir culpable por sobrevivir. ¿Qué dice?, preguntó Bruno. Dice que sigue siendo la misma persona que negoció mi muerte, dije. Dice que no ha aprendido nada. Rompí la carta en pedazos pequeños y confirma que tomé la decisión correcta.
El día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Llevé un traje sastre gris oscuro que Raquel me había ayudado a vestir. Nada llamativo, nada dramático, solo una anciana buscando justicia. La sala estaba llena. Reconocí a familiares de las otras víctimas, periodistas con cámaras, curiosos que querían ver el espectáculo. Y ahí, en la mesa de la defensa, estaba Virginia. Se había puesto un vestido rosa pálido, el cabello recogido en una coleta baja, maquillaje mínimo. Se veía joven, vulnerable, inocente. Era una actuación calculada para generar simpatía. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperaba ver odio en sus ojos, o al menos rabia. Pero lo que vi fue peor, indiferencia. Me miró como se miraría a un extraño en la calle, como si yo fuera irrelevante. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con expresión severa. Se sentó y el proceso comenzó. El fiscal Martínez presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró los documentos falsificados, las transferencias bancarias, los testimonios de Robles y Raúl. Proyectó en pantallas grandes las conversaciones que Virginia había tenido con Robles, reconstruidas a partir de registros telefónicos y correos electrónicos recuperados. Damas y caballeros del jurado, dijo Martínez con voz firme. Este no es un caso de un malentendido familiar. Esta no es una hija preocupada tomando decisiones difíciles por su madre enferma. Esto es asesinato premeditado motivado por la avaricia. Virginia Torres planeó, organizó y casi ejecutó el asesinato de su propia madre por una propiedad valuada en 15 millones de pesos. Y cuando su plan falló, no mostró remordimiento, mostró rabia por haber sido descubierta. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado, con las piernas temblando. Juré decir la verdad sobre una Biblia que se sentía más pesada de lo que esperaba. El fiscal me guió a través de mi historia. Cada pregunta era una herida reabriéndose. Describí la cirugía, el pasillo, las palabras exactas que había escuchado. La voz se me quebró varias veces, pero no lloré. No le daría a Virginia la satisfacción de verme débil. Señora Juárez, dijo Martínez, ¿tiene alguna duda de que su hija planeaba matarla? Ninguna duda en absoluto. ¿Y cómo se siente al respecto? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Virginia, que me observaba sin expresión. Me siento traicionada, dije. Me siento furiosa, pero más que nada, me siento libre. Libre de la ilusión de que alguna vez tuve una hija que me amaba. La verdad duele, pero la mentira duele más. El abogado de Virginia, un joven con un traje caro, intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que mis medicamentos posoperatorios habían causado alucinaciones. Sugirió que mi edad me hacía poco confiable. Sugirió que había malinterpretado una conversación inocente. Señora Juárez, ¿no es cierto que usted firmó voluntariamente los documentos de traspaso? Preguntó. Firmé lo que mi hija me dijo que eran formas médicas, dije. Me mintió. O tal vez no los leyó con atención y ahora busca culpar a alguien más. Los leí con la confianza de una madre que cree en su hija, respondí. Ese fue mi único error. No es posible que la conversación que afirma haber escuchado tratara de algo completamente distinto, que su mente, afectada por el trauma de la cirugía, creara una narrativa que no existía. Me incliné hacia el micrófono. Joven, escuché a mi hija ofrecerle el 25% al doctor Robles para inyectarme cloruro de potasio mientras dormía. Escuché al doctor confirmar que lo había hecho 4 veces antes. No estaba alucinando. No estaba confundida. Estaba lúcida y aterrorizada. Y su clienta sabe exactamente lo que dijo porque el doctor Robles ya lo ha confirmado todo bajo juramento. El abogado no tuvo respuesta para eso. El juicio duró 2 semanas.
testimonios, evidencia, argumentos. Las familias de las otras víctimas también testificaron, cada historia más desgarradora que la anterior. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Nos dijeron que podría tomar días. Tomó 4 horas. Cuando regresaron, sus caras lo decían todo. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. Culpable de todos los cargos. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Virginia no reaccionó. Se quedó sentada, mirando al frente como si esto le estuviera pasando a alguien más. Incluso en su derrota, no mostró ninguna emoción real. Pero yo sí reaccioné. Lloré no de tristeza, sino de alivio. Justicia. Finalmente, justicia. 6 meses después del juicio, por fin pude regresar a mi casa. El terreno que Virginia había intentado robarme era ahora completamente mío otra vez, con documentos legales que nadie podía cuestionar. Pero cuando crucé el umbral, no sentí el alivio que esperaba. La casa estaba llena de fantasmas, de recuerdos de una vida que ya no existía. Raquel me ayudó a limpiar para sacar las cosas de Virginia que todavía estaban en su antigua recámara. Fotos, ropa, trofeos de la escuela. Todo fue a parar a cajas que doné sin pensarlo 2 veces. No necesitaba recordatorios de una persona que nunca fue real. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó Raquel mientras tomábamos café en la cocina, que alguna vez había estado llena del olor a tamales. Vivir, respondí simplemente. Por primera vez en 67 años. Voy a vivir para mí. Y lo hice. Vendí parte de la propiedad, la parte más alejada que solo estaba juntando maleza y recuerdos amargos. Con ese dinero hice 3 cosas que nunca me había permitido hacer. Primero, creé un fondo legal para víctimas ancianas de abuso familiar, junto con las familias de las otras víctimas de Robles. Establecimos una fundación que ofrecía representación legal gratuita a personas mayores que estaban siendo manipuladas o robadas por sus propios hijos. La llamamos Fundación Esperanza de Esmeralda. Y en los primeros 6 meses ayudamos a 27 personas a recuperar sus propiedades y su dignidad. Segundo, cumplí un sueño que tenía desde niña, pero que siempre pospuse por las responsabilidades de viajar. Compré un boleto de avión a Europa y pasé 3 meses viajando por España, Francia e Italia. Caminé por calles antiguas, comí comida que no podía pronunciar y me senté en cafés a ver la vida pasar. Por primera vez, nadie necesitaba nada de mí. Era gloriosamente libre. En Roma, conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas viajando solas por diferentes razones. Divorcios, viudez, hijos malagradecidos. Nos hicimos amigas al instante, compartiendo historias y vino en terrazas, con vista al Coliseo. Una de ellas, una española llamada Mercedes, dijo algo que nunca olvidaré. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas siendo lo que otros esperan. La segunda mitad es para ser quienes realmente somos. Tenía razón. Había pasado 67 años siendo la buena madre, la esposa obediente, la mujer que nunca daba problemas. Los últimos años serían diferentes. Tercero, cuando regresé a casa, transformé parte del terreno en un refugio para mujeres mayores que escapaban de situaciones de abuso. No un asilo, sino un hogar temporal donde podían recuperarse, recibir asesoría legal y planear sus próximos pasos. Contraté a Jazmín, la enfermera que me había salvado, como coordinadora médica. Esto es lo que mamá hubiera querido, me dijo Jazmín el día que abrimos el refugio, que su muerte tuviera sentido, que salvara a otras. El refugio se llamó Casa Renacimiento y la demanda fue inmediata.
Había tantas mujeres atrapadas, tantas historias como la mía. Llegaban asustadas, rotas, convencidas de que merecían el maltrato. Salían fuertes, informadas y listas para reclamar sus vidas. Una tarde, un año después del juicio, recibí una carta. No reconocí la letra, pero el remitente era la Prisión Federal de Mujeres. Por un momento pensé que era de Virginia, pero el nombre era diferente. Raúl Torres. Dudé en abrirla, pero la curiosidad ganó. Señora Juárez, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que hice. He aceptado mi condena de 15 años y cada día cargo con la culpa de haber sido cómplice. Pero necesito que sepa algo. Virginia me manipuló a mí tanto como la manipuló a usted. Yo era su títere. Vivía aterrorizado de contradecirla. Eso no me excusa, pero es la verdad. Testifiqué contra ella, no por venganza, sino porque por fin tuve el valor de decir la verdad. Nunca esperaré su perdón. Pero quería que supiera que lo que usted hizo, exponiéndonos a todos, salvó más vidas de las que imagina. Hay 3 personas en esta prisión que también están aquí por planear matar a sus padres ancianos. Su caso abrió una investigación que los atrapó. Usted es una heroína, aunque no se sienta como tal. Con respeto, Raúl. Doblé la carta y la guardé. No perdoné a Raúl, pero entendí que él también había sido una víctima a su manera. Virginia tenía ese talento, convertir a todos a su alrededor en cómplices o víctimas. Los medios seguían interesados en mi historia. Rechacé la mayoría de las entrevistas, pero acepté una con un programa sobre mujeres sobrevivientes. Me preguntó algo que nadie más se había atrevido. ¿Alguna vez la extraña? ¿Extraña a su hija? Lo pensé bien antes de responder. Extraño a la hija que creí tener. Dije, extraño, pero a la persona real, a Virginia. No la extraño porque esa persona nunca me amó. Y no puedes extrañar lo que nunca tuviste. Le ha escrito, han hablado desde el juicio, me escribió una vez culpándome de todo. Nunca le contesté. No tengo nada que decirle. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ya no somos nada la una para la otra. Si pudiera decirle una cosa a otras mujeres en situaciones similares, que la sangre no significa lealtad, que ser madre no significa que tengas que aceptar el abuso, que está bien alejarte de la gente tóxica, aunque sean familia, que sobrevivir no es egoísta, es necesario, y que la vida después de la traición, pues puede ser hermosa si tienes el valor de reconstruirla. 2 años después, en mi cumpleaños número 70, hice una fiesta en la propiedad, no una celebración pequeña y silenciosa como las que tenía antes. Invité a todas las mujeres que habían pasado por Casa Renacimiento, a las familias de las víctimas de Robles, a Bruno y su familia, y a Raquel y sus hijos. Había más de 100 personas en mi jardín comiendo, riendo, celebrando la vida. Jazmín me dio un regalo, un álbum de fotos de todas las mujeres a las que habíamos ayudado. Cada página tenía una foto y un mensaje de gratitud. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo hojeaba. Gracias por demostrarme que no estoy loca. Gracias por darme valor. Gracias por probar que podemos empezar de nuevo. Ya ves, dijo Jazmín, tu dolor no fue en vano. Salvaste todas estas vidas. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté sola en el porche mirando las estrellas. Pensé en todo el viaje desde ese pasillo del hospital donde escuché las palabras que cambiaron mi vida. Desde el terror de esa noche hasta la paz de este momento, no había sido fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, esos momentos que me cuestioné si valía la pena destruir a mi propia hija. Pero luego recordaba que ella ya estaba destruida por dentro. Yo solo expuse la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, me había. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer de 70 años, con arrugas ganadas por la experiencia,
con cabello plateado, ojos cansados, pero en paz. No era la mujer que había entrado a ese hospital hace 2 años. Esa mujer había muerto en ese pasillo. Esta mujer era nueva, renacida, libre, y esta mujer finalmente estaba lista para vivir cada día que le quedaba bajo sus propios términos, sin culpa, sin disculpas, sin miedo, porque había sobrevivido a lo peor que una madre puede enfrentar. Y si sobreviví a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. El resto de mi vida sería mío, solo mío, y eso, descubrí, era el mejor regalo que me había dado a mí misma. La historia de cómo mi hija intentó matarme y no matarme se había convertido en la historia de cómo por fin aprendí a vivir. Y si algo bueno salió de toda esa oscuridad, fue esto. Inspiré a otras mujeres a recuperar sus vidas también. Una por una, estábamos reescribiendo las reglas. Ya no éramos las mujeres silenciosas, que aceptaban todo para mantener la paz. Éramos guerreras, sobrevivientes, fénix resurgiendo de las cenizas. Y yo, Esmeralda Juárez, de 67 años cuando casi muero, y ahora de 70 años, y viviendo plenamente, era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, nunca es demasiado tarde para ser.